Recordar que estamos en los encuentros de la Fundación SESPOL. Hoy es nuestra última tertulia, número 70 y 70 y lo voy a mirar. 5. Mira. Y nada, tenemos a Estefanía que nos trae el tema de la cartografía corporal, ¿vale? La sesión se está grabando, entonces cualquiera que no quiera aparecer, pues que mantenga la cámara apagada y ya está, no habrá más problemas. Así que, dicho lo cual, todo tuyo, Estefanía. Vale, gracias, Roberto. Vale, pues bueno, gracias a las que estáis aquí. Y bueno, me presento, yo soy Estefania, soy educadora social, terapeuta gestal y bueno, coach, y ahora estoy cursando pues, el máster en sexología y género y comparto pantalla y así empezamos. Vale. Entonces, hoy lo que traigo es como temática la cartografía corporal. Y de lo que querría de lo que querría tratar es de cuerpos, territorios y la conexión entre cuerpo y territorio, y para finalmente llegar a definir un poquito qué son los mapas que se trabaja. Entonces aquí explico un poquito lo que es la estructura de la tertulia. Veo necesario, ¿no? Queriendo tratar sobre cartografía corporal, pues ante todo hacer como una pequeña pincelada y una introducción a cómo ha sido visibilizado, cómo viene descrito el cuerpo, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de cuerpo. Y entonces aquí me parece interesante poder poner un poco la atención a cómo se ha ido construyendo el concepto del cuerpo en la historia occidental. Y me parece también interesante poder hablar que es de la historia occidental porque hay muchas historias diferentes, entonces aquí cómo se ha ido gestando, ¿no? Y cómo se ha ido creando, ¿no? Como la genealogía del concepto de cuerpo. Luego entonces iremos a tratar más lo que es la perspectiva del cuerpo visto como territorio y también como agente activo. Entonces aquí ya será una perspectiva que traeré pues desde lo que es la perspectiva del feminismo comunitario, pues colonial latinoamericano sobre todo, y la perspectiva de los itinerarios corporales que vienen de una antropóloga y activista feminista, Mariluz Esteban, que me parecen muy interesantes para poder después llegar a definir lo que es la cartografía corporal, ¿no? Como hablamos de cartografía, también creo que es interesante decir, vale, ¿qué es, no, la cartografía? Y aquí desde una perspectiva geofeminista, y entonces ya llegaremos a tratar los mapas corporales. Entonces, será una pincelada breve, claramente, porque sobre el cuerpo hay mucho que tratar y que ahondar. Pero bueno, aquí tomo de un doctor en ciencias sociales, que es Eduardo Galac, es un doctor en ciencias sociales de Argentina, que me parece muy interesante la forma en la que divide en 3 etapas, digamos, principales, cómo se va creando este concepto de cuerpo, ¿no? Entonces, desde, digamos, la fundación de lo que es el occidente, ¿no? Y la cultura occidental, entonces desde la misma Grecia clásica, podemos empezar a observar cómo el cuerpo viene leído sobre todo como un envase, ¿no? Como una estructura, como una estructura hueca, ¿no? Y entonces dentro de ella tiene lo que es importante, ¿no? Entonces tiene, pues eso, es un envase vacío, digamos, ¿no? Entonces desde la Grecia clásica lo podemos ver en esta división entre, bueno, la Grecia, ¿no? Es, digamos, la base, la que crea la base de la civilización, ¿no? Entonces hay esta idea de la razón, ¿no? En contra de lo que es más natural, más salvaje, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, 2 exponentes fundamentales de la Grecia clásica, ¿no? Y de la filosofía, que son Platón y Aristóteles. Es muy interesante lo que comentan, ¿no? Las 2 visiones que tenían sobre la educación, sobre cómo se educa a la persona, ¿no? Entonces, para Platón, lo fundamental era empezar educando la razón. Para Aristóteles, en cambio, era fundamental empezar educando el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que decía era que, ante todo, es fundamental
empezar a educar las maneras de actuar, de ser, los gestos, y entonces eso es lo que genera también una forma después de pensamiento. Esto es muy interesante porque en el futuro y en las ciencias sociales, ¿no? A partir del siglo XX será algo que será muy visible, que efectivamente funciona de esta manera, ¿no? Foucault mismo, pues lo que observará es como las prácticas corporales implican también una docilidad de los cuerpos y así, pues también, ¿no? de las masas. La cultura judeocristiana nos visibiliza más también esta idea de cuerpo en base, ¿no? Hay la parte que es el espíritu, que es la parte que es la que está arriba y que domina, ¿no? Y luego está la carne, ¿no? Entonces, esta división entre razón y cuerpo, ¿no? Razón y instinto, o en este caso, pues es más espíritu y carne. Y veremos que también, ¿no? en el ir adelante en los siglos, ¿no? Con el mismo Descartes, en el 1600, se reasienta esta idea, ¿no? Entonces aquí es, bueno, pues yo pienso y luego soy, ¿no? Entonces aquí ya se crea como esta división entre lo que es la parte mental, la razón, el pensamiento, y lo que es el cuerpo, que es visto, ¿no? Y leído como una máquina. Entonces, aquí ya con Descartes podemos ver que hay un pasaje hacia lo que sería esta segunda etapa que viene reconocida como cuerpo accesorio, ¿no? Porque si en este primer momento vemos al cuerpo como un envase, entonces como un aspecto secundario, a partir de las grandes revoluciones, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, entonces la revolución industrial, la Revolución Francesa, por lo que la caída de las monarquías, ¿no? Y la creación de lo que es el Estado moderno, y todo el colonialismo, ¿no? Que se empieza a abrir en este momento, lo que se genera es que no se necesita solo una visión de un cuerpo que es secundario, sino que también entra la necesidad de un cuerpo que sea productivo, ¿no? Un cuerpo que sea funcional. Se transforma la manera de vivir, ¿no? Entra la industria, entra el modelo de la fábrica, entonces el cuerpo tiene que ser productivo y de hecho es una pieza más del engranaje de la fábrica. Entonces aquí es muy interesante, y aquí tenemos a Foucault sobre todo, que estudia todo este aspecto de la necesidad de crear esta educación, ¿no? Y aquí, bueno, pues hablamos de la biopolítica, ¿no? De cómo educar estos cuerpos y disciplinarlos. Y aquí, de hecho, es cuando empiezan a nacer todo lo que son las instituciones totales. ¿Dónde se educa? Se educa, pues, en las fábricas, se educa en los centros educativos, se educa en las cárceles, se educa en los manicomios, ¿no? Aquí se generan todas estas instituciones que lo que hacen efectivamente es crear cuerpos, movimientos, gestos, ¿no? Que era un poco lo que ya Aristóteles estaba diciendo que funcionaría, ¿no? Pues aquí lo estamos viendo, para poder responder a una necesidad de hacer cuerpos maleables, dóciles y que responden a la necesidad del Estado, en este caso, ¿no? Aquí, en este periodo, pues Marx empieza justo a hablar de esto, ¿no? De que hay una necesidad económica a la que necesita responder, pues, esta clase obrera, ¿no? Entonces, continuamos y ¿qué pasa? Que en los años 60-70, ya en el siglo XX, hay un momento, ¿no? De grandes revueltas feministas, juveniles, obreras, ¿no? Y sobre todo hay un cambio en la visión del cuerpo, o sea, como que sobre todo las revueltas feministas y juveniles traen esa necesidad de poner el cuerpo al centro, y de hecho se generan también muchas terapias que se centran en lo que es el cuerpo, ¿no? Que quieren poner el cuerpo al centro. Y entonces las ciencias sociales también empiezan a tomar el interés. O sea, si hasta este momento todo lo que era relacionado al cuerpo era visto desde un lugar que era sobre todo médico, biológico, era algo que no tenía que ver con lo que eran las ciencias sociales, ahora esto sí que se empieza a hacer evidente que es un tema a tratar. Y entonces aquí tenemos pues, autores como Foucault, como Bourdieu, como Baudrillard, y aquí definía diferentes, ¿no? Que observan que de alguna forma a través del control del cuerpo, o sea, que sí, que el cuerpo viene controlado a través de esta disciplinación, ¿no? Y
pero lo que se reconoce es que hay diferentes factores que están tocando. O sea, hay factores económicos, hay factores sociales, hay factores que están ligados, bueno, o sea, diversos, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver es que en el cuerpo se crean diferentes marcas, ¿no? Primero de todo, el cuerpo no es algo de por sí así individual que se genera de la nada, sino que se construye dentro de un contexto territorial, cultural, económico y social determinado, que es el que lo define. Lleva unas marcas, ¿no? Que son las que le vienen transmitidas a través de la cultura, a través de la educación, de la socialización, y estas le suponen toda una serie de normas, de jerarquías, de dominaciones, de prohibiciones, ¿no? De espacios que puede vivir y otros que no. Y es un espacio complejo, ¿no? Es un espacio complejo que está, por un lado, están todos estos aspectos que vienen desde afuera, ¿no? Que son los que hacen que se genere una manera de ser, estos hábitos, ¿no? Pero por otro es también un espacio frontera, ¿no? Porque hay un mundo exterior, pero también hay todo un mundo interior, hay todo un procesamiento interno y de ahí una acción también que se genera hacia el exterior. El cuerpo también es un medio de categorización rápida, ¿no? Porque según el, bueno, podemos decir, ¿no? O sea, aquí pues es observar también el aspecto interseccional, ¿no? El color de piel, el género, las capacidades que tiene este cuerpo, ¿no? Hay toda una serie de factores que muestran de manera muy clara y evidente cuál es la categoría a la que tú perteneces. Y no solo eso, sino también las formas de hacer, ¿no? Los comportamientos que también son hábitos que dependen de la forma en la que has sido socializado dentro de tu contexto, pues eso también crea una marca. Vale, entonces lo que vemos es que hay factores individuales y colectivos que se interseccionan y generan un ensamblaje único, porque también siendo que existe esta parte individual de recibir y procesar, pues la respuesta no será para todas iguales. Entonces hay un punto aquí también de fuerza, ¿no? Si por un lado recibe toda una serie de normas y de marcas, también tiene un potencial, que es el de procesar y después responder, ¿no? Entonces, aquí vemos también ese otro aspecto que es el aspecto de resistencia, ¿no? De resistencia, el aspecto más creativo, que es portador de conciencia, de experiencia, de acción y interpretación de los eventos vividos. Y con lo que decía, ¿no? Un lugar de frontera y encuentro a la vez con lo que les rodea. Entonces, aquí empezamos a introducir un poco lo que es la perspectiva del cuerpo leído también como territorio, ¿no? Porque lo que hemos visto justo antes, ¿no? No se trata simplemente de un envase, no se trata simplemente, también lo es, ¿no? Un espacio de productividad, pero también, entonces, todo esto lo que conlleva es que hay todas unas marcas que lleva encima y de las que nosotros podemos leer, o sea, es un territorio mismo en el que se han grabado toda una serie de cosas encima de él. Entonces, en la perspectiva de los itinerarios corporales, que decía que es Mariluz Esteban la que la trae, ella nos habla que los itinerarios son procesos vitales, individuales, pero que nos remiten siempre a un colectivo. Entonces, aquí es como poder observar que hay un aspecto individual, pero que no es ajeno a lo colectivo. Tiene una constante interacción. Y ocurren dentro de estructuras sociales concretas y en los que damos toda la centralidad a las acciones sociales de los sujetos, entendidas estas como prácticas corporales. El cuerpo es considerado, por tanto, un nudo de estructura y acción, el lugar de la vivencia, el deseo, la reflexión, la resistencia, la contestación y el cambio social en diferentes encrucijadas económicas, políticas, sexuales, estéticas e intelectuales, ¿no? Hay diferentes factores que están todos ahí, ¿no? Y entonces eso hace que también puedan ser un espacio de grande creatividad y de grande cambio, cuando podemos ver todo esto de manera integrada, ¿no? Y no separada, ¿no? Romper y como traspasar esa modalidad de ver esta división entre lo que es la razón y lo que es el cuerpo, o sea, son seres únicos, ¿no? De hecho,
David Le Breton, que es un antropólogo también especializado en antropología y sociología del cuerpo, es lo que observa, ¿no? Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de un constructo. El cuerpo de por sí no existe. De hecho, una de las cosas que visibilizaba era cuando tú vas en una cultura que es mucho más comunitaria, este concepto no existe, porque tú no eres un individuo de por sí, tú eres parte de un cuerpo que es el cuerpo comunitario, y entonces la vivencia no es solo vivida como ser individual, ¿no? Y aquí también es interesante observar que este mismo concepto y esta misma idea ha sido afianzada también por todo el desarrollo de la medicina, ¿no? La medicina de por sí, la fisiología, ¿no? Es como que coge el mismo cuerpo y este cuerpo puede ser observado, cambiado, arreglado, ¿no? Entonces hay esta idea de cuerpo como objeto que aún se mantiene, ¿no? Desde pues, los principios de la historia occidental, ¿no? Vale, y por otro lado, el cuerpo visto como territorio. Entonces aquí traigo una cita de una geógrafa feminista que se llama Julia Marchese y que dice: el continuum de violencia que se acumula en nuestros cuerpos señala una trayectoria que, más que ser un punto en el mapa de la violencia, es el mismo territorio que se vuelve espacio del mapa. Nos volvemos la misma representación que hicieron de nosotras, el mapa que nos dibujaron encima, la identidad que nos asignaron. Parafraseando la célebre frase de Simone de Beauvoir, Jackie Alexander y Chandra Talpade Mohanty escriben: nosotras no nacimos mujeres de color, nos convertimos en mujeres de color. Y entonces aquí también es eso, ¿no? O sea, hay toda una expresión en el mismo cuerpo que me está diciendo lo que la sociedad ve. Pero aquí también es donde está la posibilidad de hacer y generar el cambio. ¿Cuándo puedo efectivamente reconocer todo lo que hay? ¿Y dónde está? Vale, entonces aquí, como hablaremos de la cartografía corporal, pues vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de cartografía desde la perspectiva geofeminista, ¿no? Entonces, la geografía feminista, como campo político y académico, sostiene que las relaciones de género son socioespacialmente creadas. Las relaciones de género se crean con el espacio y por eso decimos que la lucha feminista por los territorios debe incluir también al espacio en su análisis y propuestas. O sea, hay una interconexión constante, ¿no? Por cuanto la lectura a la que estamos acostumbradas es una lectura altamente individualista, entonces vivimos desde una separación muy fuerte con el territorio, pero en realidad es como que hay una constante, un constante discurso con el territorio que nos rodea, y ese de alguna forma conforma nuestro cuerpo y nuestro cuerpo a la vez conforma ese territorio y la forma en la que lo leemos, ¿no? Entonces, ¿cómo espacialmente se crean nuestras ciudades, se crea incluso la misma casa? Eso ya generará una forma en la que podemos estar o no estar. Y entonces aquí, cuando ya entramos al tema del mapeamiento del cuerpo leído como territorio, pues lo que comentan es: la herramienta de mapear el cuerpo-territorio busca evidenciar esas opresiones multiescalares e invariablemente interconectadas. En el caso de la Tola Chica, que era donde hicieron este trabajo, la herramienta nos sirve para mirar cómo las diversas formas de violencia que podrían existir en la comuna, desde violencia doméstica hasta conflictos por tierra, se manifiestan en el cuerpo e influencian a su vez la comuna y el territorio que comparten y habitan. También sirve para situar al cuerpo como el primer espacio de una resistencia feminista más amplia. O sea, hay estas dos partes también que vemos que están siempre en interconexión. Hay una parte en la que vemos que se crean unas marcas, ¿no? Y una explotación, ¿no? Y ahí sí que hay como un aspecto pasivo, pero a la vez también cuando tomamos conciencia de todo ello es cuando se puede generar este cambio y decidir también de manera colectiva cómo generar ese cambio, ¿no? Sobre todo, para mí ha sido muy interesante leer sobre las prácticas dentro del feminismo comunitario latinoamericano, porque siento que trabajando dentro de comunidades indígenas que tienen aún una conexión muy fuerte con el territorio, en el que la colonización está
está pasando en este directo momento y entonces los cambios se generan de forma muy fuerte desde un lugar, ¿no? desde una visión que es más comunitaria, se va rompiendo todo ese modelo en directo, se puede ver cómo eso genera un cambio en las relaciones, un cambio de relaciones de género mismo, ¿no? Que comentaban, ¿no? En el momento en el que entra a la fábrica, se dividen los trabajos, el hombre tiene que ir a la mina, entonces se empieza a generar también un cambio en el modelo de relacionarse a nivel familiar. Y todo esto, claro, es como muy impactante porque, claro, yo cuando las leía pensaba, estamos tan acostumbradas en una sociedad que vive en una ciudad que es muy productiva, que no tiene tanta conexión con el territorio, estamos tan acostumbradas a esto que es complejo ver cuál es el impacto que tiene también esta vivencia, porque ya estoy acostumbrada a ello, ¿no? Pero escuchando, en cambio, lo que son las experiencias en estas comunidades se hace mucho más evidente, ¿no? Y me preguntaba, no sé, ¿cómo haces para volver a conectarte con ello, ¿no? ¿Cómo haces para volver a reconocer qué impacto tiene esa distancia también con la naturaleza y cómo esto te está modificando una forma de vivir? Entonces, bueno, llegamos aquí a lo que son los mapas corporales, ¿vale? Y entonces me gusta mucho esta frase que es de Sofía Fuentes, que también es una antropóloga, que dice: plantear al cuerpo como un espacio que puede ser cartografiado es entenderlo como tiempo, como lugar y como metáfora, para separarnos así de la idea de él como una propiedad o posesión individual. Claro, desde aquí podemos observar cómo el cuerpo, ¿no? representa efectivamente una metáfora de lo que hay afuera, ¿no? de qué es lo que me está, diciendo, ¿no? qué es lo que me está describiendo. Y entonces, cuando podemos leerlo desde aquí, cuando podemos proyectar nuestra vivencia, es cuando se puede abrir también ese diálogo con mi cuerpo, con su vivencia, ¿no? Entonces, los mapas corporales son una metodología que se basa sobre lo que es la investigación biográfica, ¿vale? Y el sujeto se narra a partir de la propia experiencia corporal. Entonces, es una biografía desde la experiencia corporal, desde lo que, ¿no? Cómo vivo mi brazo, qué significan mis manos, ¿no? Donde entre pensamiento, emoción y sentir no hay tanta diferenciación, sino que se ve como todo está conectado e incluso está marcado en diversas zonas del propio cuerpo, ¿no? Entonces, por eso mismo el mapeamiento corporal lo que hace es también reivindicar la agencia del sujeto. ¿Por qué? Porque en este caso se le reconoce que tiene una sabiduría que es propia, que es dada por su propia experiencia y por su propia vivencia. Entonces, ¿esto qué hace? Rompe con esa jerarquía del conocimiento, ¿no? Esa forma también academista, ¿no? Donde el sujeto entrevistado casi siempre es un sujeto pasivo, es sobre todo anónimo, ¿no? Viene estudiado y aquí la voz cantante y la interpretación es la de la persona estudiosa, ¿no? Sino que aquí, en cambio, se hace sujeto. Es esa misma persona la que tiene la capacidad de entender y de reconocer qué es lo que le está pasando. Y es desde aquí, desde donde nos movemos. Entonces, posibilita la recuperación de la validez de las emociones, los sentimientos, las creencias y las acciones que se encuentran en constante relación en cada cuerpo. Y que de esta manera generan una propia narrativa y su propia biografía. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través de medios visuales y artísticos, de representación del propio cuerpo sobre papel, en principio a grandeza natural, ¿no? Para que también pueda ser como más clara la identificación con ese cuerpo que estás proyectando afuera, ¿no? Que es el tuyo. Y se vivencia dándole un lugar en el cuerpo, reconociendo el lugar en el que esa marca toma forma. Entonces, es también, pues eso, ¿no? Salir como de esto que es la cabeza, que es desde donde pensamos que sale todo, y poder darnos cuenta que en realidad somos todo esto, ¿no? Cuando empecé a entrar también en el ahondar sobre el tema del cuerpo, una de las reflexiones que me vinieron de hacer es que también
el lenguaje mismo es un limitante, porque en el lenguaje mismo seguimos reproduciendo esta separación, ¿no? Es muy difícil salir y crear un lenguaje que efectivamente pueda ser como integrativo, ¿no? Entonces aquí me pareció muy buena esta frase que utilizan eso, ¿no? Desde este colectivo latinoamericano, que es de cuerpo sentipensante. Es un cuerpo que siente y piensa, hace las tres cosas a la vez. Es cuerpo, siente y piensa, y está en todo. Y aquí, pues esto, ¿no? Poder poner dentro del trabajo con los mapas corporales también una perspectiva comunitaria. Y aquí, pues, leo esta cita que es: mi cuerpo, nuestros cuerpos femeninos, desde estos siento que se entretejen las más grandes reivindicaciones de las mujeres. Son cuerpos atravesados por diversas transgresiones y violencias, pero a su vez por diversas creaciones y resistencias. Allí se fecundan y nacen procesos de libertad, bienestar, placer, sanación y resiliencia. Estos procesos no son iguales para todas las mujeres, pues desde el enfoque de la interseccionalidad se han tenido en cuenta las diferentes categorías identitarias que nos atraviesan, como la etnia, la raza, el nivel de formación, la clase y la sexualidad, entre otras. Claro, o sea, hay una parte que es verdad que cada vivencia será diferente, pero a la vez hay una posibilidad en el momento en el que compartimos estas vivencias y reconocemos también las diferencias que pueden existir según el contexto vivido, donde se pueden encontrar también puntos en común, ¿no? Y en el momento en el que lo colectivizamos, pues generar algo nuevo que también reconozca todo ello. Entonces, a través del utilizo de los mapas corporales en una dinámica grupal y comunitaria, se pueden compartir las vivencias que parten de la experiencia de las corporeidades, desde una visión integral y compleja del ser. Emergen los puntos de interconexión sociocultural y afectiva con los otros cuerpos sentipensantes presentes. Hay un movimiento entre el mundo más intrapsíquico y personal y el mundo interrelacional y social. Y a la vez el compartir dentro de un espacio grupal va generando una geografía corporal y colectiva, ¿no? Un mapa que habla de un cuerpo que es territorio y de un territorio que a la vez es cuerpo. Y a la vez también es poder empezar a reconocer el mismo territorio en el que vivimos, o sea, también crear una conexión con el territorio que está afuera. Entonces, bueno, a modo de conclusiones, el mapeamiento corporal, lo que veo, ¿no?, es que potencia la posibilidad de abrir caminos para volver a un contacto directo y confiado con el lenguaje del cuerpo, dando espacio para reconocer por un lado ese acorazamiento, ¿no?, que existe, y por el otro también el potencial de las corporeidades para su liberación. Ofrece la capacidad de colectivizar vivencias, de crear espacios de aprendizaje a través del compartir de cada una, generando espacios de conocimiento plural, popular y horizontal, ¿no?, justo porque salimos de ese academismo, ¿no?, y retomamos el saber que cada una tiene por la propia experiencia y la vivencia. Se aprende a reconocer el lenguaje único de cada cuerpo y a la vez los significados compartidos con otros, y a través de ello se hace posible crear nuevos significados y resituarse desde un rol activo y de agente de cambio. Y bueno, y aquí he puesto diferentes referencias bibliográficas y ya está. Lo he hecho muy rápido. Y no sé si tenéis preguntas o cualquier cosa, o dudas o aportaciones, ya me decís.